El derrumbe de la mina de San José en Chile se produjo un jueves 5 de agosto del año 2010, alrededor de las 2:30 de la tarde. En ese momento quedan atrapados 33 mineros, estamos hablando a unos 720 metros de profundidad, durante 69 días. El yacimiento, que está ubicado en la comuna chilena de Caldera, a unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Copiapó, pues era explotado por la compañía San Esteban Primera S.A. Empezaron las labores de rescate, se tomaron decisiones de por dónde iban a entrar, más o menos calcular dónde era que estaban, pensando toda esta estrategia desde arriba, y crean al cabo una cápsula que ya nos estarán comentando, pero pasan los días y uno de los sobrevivientes, Omar Reigadas, minero sobreviviente, está hoy con nosotros. Y hace tiempo en el programa ¿Qué tal, Fernanda? Decía, híjole, Fernanda, yo me empecé a preocupar a partir del cuarto, quinto día y no sabía que faltaban 60 y tantos, ¿no? Empiezas a pensar. Nos dijiste un secreto de algo que dejaste escrito dentro de la mina por si no lograban salir, pero por fortuna el miércoles 13 de octubre a las 00:00 horas, después de 69 días bajo tierra, se inicia y fuimos testigos a nivel mundial, como si eso fuera una película. Una circunstancia muy extraña. Yo recuerdo ver esas imágenes y decir, ¿cómo? ¿Eso es real? ¿No es una película? Estamos siendo testigos y no son actores, son padres de familia, son abuelos, son hermanos, son hijos, son tíos, son primos, son papás y están saliendo de ahí vivos después de 69. Parecía la propia película que después se pensó. Y se inicia esa liberación de los 33 mineros en una velocidad aproximada de 1 por hora. Ese rescate hasta la fecha ha sido el rescate en la historia de la minería más grande a nivel mundial. Está con nosotros hoy Omar Reigadas, como les comenté. Está el embajador de Chile en México, Ricardo Núñez Muñoz, y está Reinaldo Leiva, secretario general de Minería de Atacama. Cuando te toca tu turno, Omar, de entrar a esa cápsula, ¿qué está pasando por tu mente? Y ahorita pregunto al señor embajador y a Reinaldo lo que nos pasó a nosotros al ver eso. Pero cuando te tocó el turno, ¿qué pasó en ti? Bueno, la verdad es que en ese momento es muy difícil de explicar la sensación que tuve, porque yo fui, creo que, de los únicos que no me acerqué a la cápsula hasta cuando me fueron a buscar para que me tocaba el turno de salir, porque no quería estar ahí, había como un sentimiento encontrado que hasta el día de hoy lo converso con mi familia, porque era como dejar algo parte de uno ahí. Me parecía dejar algo parte de mí en el rincón donde me quedé desde el primer día que se asentó la mina. Y fue uno de los rescatistas, un policía que estaba dentro, me tuvo que ir a buscar al lugar. Mi salida fue bastante accidentada porque al tratar de llegar al sector donde estaba la cápsula, se vino un derrumbe de la pared del túnel. Hasta llegar arriba donde estaba la cápsula, no se podía abrir la puerta, estaba trabada. Y ahí le decía a Dios que por qué me castigaba de esa manera, que acaso había hecho algo tan malo que todavía tenía que seguir dentro de la mina. Pero mi deseo de salir era tan grande que tomé un fierro y le hice palanca a la puerta y la abrí. Pero con el problema que después no se podía cerrar. Entonces no me podían sacar porque la puerta estaba sin el seguro.
A las finales la tuvieron que amarrar con una cinta que usan los eléctricos para amarrar los cables. Y con la punta de un dedo la iba sujetando a la puerta pensando que se podía abrir y me quedaba en el medio. Y lo único que yo deseaba en ese momento era abrazar a mi hijo que me estaba esperando afuera. Y salí todo el camino dando gracias a Dios porque ya me estaba sacando y quería ver la luz. Quería sentir ese aire fresco en mi cara. Era una sensación de alegría, no sé, hay tantas cosas que uno siente en ese momento que es difícil de explicar. Pero ya cuando llegué afuera, mi alegría era inmensa. Mi sentimiento de dar gracias fue lo primero que hice, arrodillarme con mi hijo y dar gracias a Dios. Omar, cuando se ve la luz duele. Sí, mucho. Bueno, la verdad es que a nosotros nos mandaron unos lentes para salir, que eran lentes especiales que nos mandó Oakley, y con eso nos resguardó a que no quedáramos ciegos, porque al llegar a la luz así de improviso, para los que salieron de noche no era tanto, pero nosotros, yo salí 1:15 de la tarde, yo fui el número 17. Entonces el peligro era que me quedara sin vista, y con esos lentes que todavía los uso, los dejé en el hotel ahora, fueron los que me permitieron no perder la vista, aunque quedé con problemas a la vista. Tengo que usar constantemente lágrimas artificiales, pero y ahora decía, si quedo ciego no importa, pero estoy con mi familia. Reinaldo, señor embajador Ricardo Núñez, ellos estaban adentro, iban saliendo uno por hora en esas cápsulas. ¿Tuvieron ustedes la misma sensación de lo que yo estoy explicando? Fíjense, cuando yo vi cruzar ese avión, la Torre Gemela, pensé que era una película. Nunca pensé, dije, qué nivel de producción, qué bárbaro. ¿Quién hizo ese efecto especial? Uno luego ve y piensa que eso es ficción, pero la realidad siempre supera la ficción. ¿Ustedes qué veían, señor embajador? El único temor que teníamos algunos es que la cápsula no funcionara en algún momento. El único temor que teníamos los que estábamos afuera, cómo va a durar esta cápsula para sacar a los 30 y ya a esa altura 35, porque había gente que había bajado ya. Había bajado un minero del teniente, un rescatista, ya había bajado también un policía, ¿no? Sí, y un paramédico de la Armada. Y un paramédico de la Armada para revisar la salud. Por lo tanto, era más que los 33 a esa altura. Y el único temor que sabíamos es que conocíamos, por conocer algo de la minería, es que en algún momento el terreno cediera. Porque en Chile, a diferencia de otros lugares del planeta y de otros lugares de la cordillera, incluso de México, permanentemente habían derrumbes adentro mientras estuvieron ahí atrapados. Entonces la pregunta era para nosotros no que la cápsula en sí misma no iba a funcionar, sino que en algún momento a lo mejor se obstruía el ducto. Y si se obstruía el ducto, se iba a producir un fenómeno muy raro. Los primeros iban a salir a la superficie y los otros iban a quedar soportados, y nuevamente habría que haber hecho nuevamente un surco, un sondaje para rescatar a los que quedaban adentro. Entonces el único temor que teníamos, no que fallara la cápsula, esta que acabamos de regalar en Guanajuato, que es una réplica, por cierto, sino que se produjera algún fenómeno, porque son 720 metros, es mucho, es una gran cantidad de metros. En una mina se nota mucho. ¿Cuántos pisos? Bueno, yo tengo pésimo cálculo en tema de metros y de... Para estar a 720 metros de profundidad, el desarrollo que hay que hacerlo para transitarlo en vehículo o caminando son del orden de los 10 kilómetros. Porque es un caracol. Es un camino que va funcionando en forma como piramidal, como espiral. Como espiral.
para poder llegar y que puedan salir los camiones. Y eso no puede tener una pendiente más de 15% en exceso, lo normal es sean 10% el desarrollo. Y es Y como lo si otro- extendieras esa Exactamente. espiral. Entonces, lo otro, lo que explica muy bien el embajador, en términos de que la estructura donde se hizo el sondaje, había muchas probabilidades de que ese sondaje pasara por una falla que ya había sido, digamos, obstruida, o que estuviese, digamos, con signos de haber cedido, digamos, la roca, y eso implicaba que al pasar esa cápsula, cualquier piedra o roca podría haber obstruido, digamos, el paso y haberla atascado en el trayecto, en el desarrollo de eso. Entonces ese es el peligro mayor y la sensación, e incluso por eso es que en la cápsula ellos llevaban un tubo de oxígeno, mi máscara, y saber, era el gran riesgo de las sensaciones, era el trayecto de poder llegar, digamos, a superficie. Pero es lo que se dio. Existían dos comunicaciones, porque por otro había un ducto que era menor y donde se transmitía, digamos, el aire, se transmitía el alimento y todo lo que ellos estaban manteniendo. Entonces ese es el gran temor, digamos, pero la confianza en que la ingeniería, toda la gente que trabajó en la parte operativa era lo mejor que hay en el mundo. Si de Estados Unidos llegaron también técnicos a apoyar, digamos, la gestión, que son los que fabrican normalmente los equipos. Entonces los operadores, la mayoría eran chilenos, gente que trabajó en eso. Sí, bueno, la verdad es que también para nosotros el temor era ese. Yo en conocimiento, porque yo trabajé en sondaje también muchos años, y el solo hecho que en el sondaje se desplace una roca ya queda obstruido, porque yo en varias ocasiones quedé con las herramientas pillado, porque sale una piedra. En el sondaje le llamamos nosotros, bien chistosa la palabra, le llamamos la piedra zapa, porque sale como, y ahí eso ya no se puede sacar porque se cae y queda. Entonces el temor también que se me venía a la mente era eso, la oportunidad que yo trabajé en sondaje, que una piedra... Sondaje es hacer el hueco, ¿no? Hace el hueco, claro, exactamente. Entonces el temor era que dentro de la pared una piedra suelta se deslizara y la cápsula quedaba pillada en el medio. Para irnos a una pausa, nos vamos a quedar con la siguiente pregunta. 720 metros. Ahorita Reinaldo dice, Fer, es que son como 10 kilómetros. Si lo pienso hacia el fondo del mar, hay presión. Hay diferentes capas de presión. Vuelvo con eso. Irriga la sangre igual, late igual el corazón, el oxígeno. O sea, es que es una locura. Si lo pensamos y nos vemos aquí sentados, sobreviviente Omar, es una locura. ¿Cómo pudieron salir 33 de ahí? Si bajas 10 kilómetros en el mar, hacia el fondo del mar, pues pasas varios niveles de presión. Y para subir, pues tienes que ir pianito, presurizando justamente, oído, etcétera. ¿Pasa lo mismo a 720 metros de profundidad en una mina? ¿O cuáles fueron los cambios en tu cuerpo, Omar? Bueno, la verdad no sé si... Yo creo que no, tanto como la presión que se produce en el mar. Pero la salida esa, que gracias a Dios lo hicieron lento, porque igual nos podía producir un problema de una trombosis o mareos, o desmayo. Exactamente. Entonces nos hicieron una preparación antes de salir. Dentro de la mina nos dedicamos a hacer ejercicio, al espacio que teníamos, correr, cosas de empezar a mejorar la circulación de la sangre, el trabajo de corazón. Y nos prepararon también con algún tipo de vestimenta, cosa que no nos produjera algún tipo de trombosis. Y la diferencia es que ahí por lo menos había algo de oxígeno, aunque en un momento había muy poco, que ahí en el libro sale un poco lo que pasó cuando no teníamos aire y cómo después nos empezó a llegar una porción de aire todos los días hasta que nos encontraron. ¿Cómo llegó esa porción? Bueno, la verdad es que era una oportunidad
desperté porque no podía respirar. Lo poco que dormíamos, yo creo que tiene que haber sido como las 6 de la mañana, ya tenía un dolor en el pecho terrible, no podía respirar y le digo a mi compañero que está al lado que estoy mal, que yo creo que ya me voy a morir. Mi compañero me dice, viejo chico, anda y ponte oxígeno. Me fui a poner oxígeno y no funcionaba el oxígeno. Dentro había uno de los mineros que está silicoso y él me avisa, no, eso no sirve, dice, yo no puedo respirar. Entonces dije yo, ya bueno, aquí, como siempre es en minero, aquí me tocó colgar los bototos. Me fui al lugar donde estaba y me puse a hacer una oración que yo creo que la hice tan fuerte, tan de adentro, que en un momento empezó a llegar una brisa. Y mi compañero me dice, estoy jodido de frío, rompí un sondaje. Bajamos niveles más abajo a ver dónde podía haber roto un sondaje, prendiendo un encendedor para que la flama nos indicara de qué lado corría el aire. Buscamos por todas partes, y la única parte donde soplaba el aire era del fondo de la mina, que ahí en ese momento ahí eran 802 metros, que era el lugar que me encontraba trabajando yo en el momento del derrumbe. Buscamos el sondaje por todas partes, no hay ni una rotura, no hay nada, y qué explicación nos dábamos si en el fondo de la mina, ¿de dónde podía salir oxígeno? ¿De dónde puede salir aire? Y nos llegaba de las 8 de la mañana, como llegaban entre 20 y 40 minutos. Y en la tarde, después de las 6, lo mismo, entre 20 y 40 minutos. Esa porción de aire que nos permitió respirar más tranquilo hasta el momento que nos encontraron y nos mandaron aire al interior. ¿Quedó algún miedo en ti, Omar? La verdad es que no me han preguntado muchas veces si volvería a la minería. Yo volví, luego después que salí, claro. Hacían como un poco más de un mes y entré a una mina de Perquinero, que era una mina de una hermana, yo tengo una hermana que es minera, perquinera. Y entré a ese pique y los periodistas que andaban conmigo se asustaron porque yo me perdí, me fui adentro y me senté para probarme, a ver qué pasaba conmigo, si podía después en algún momento volver a la minería y a veces, hasta yo me sorprendí la manera en que me sentí dentro, una tranquilidad, un relajo, y dije, estoy listo para volver a la minería. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, ni un miedo a volver a la mina. De hecho, en una oportunidad entré hasta cierta parte de la mina San José, entré a la mala, así nadie sabe que entré, pero no sentí un miedo, no. Es que es lo que me gusta a mí, la minería, y me gusta la minería subterránea. Es que te vuelves. Me gusta la subterránea, soy nacido y criado en las minas, de padre minero, toda la familia es minero, entonces ese es mi mundo. Señor embajador, decías, Ricardo, trajimos una réplica de esa cápsula y por eso estamos en México, porque se la regalamos a Guanajuato. A ver, cuéntanos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo surge la idea? Cuéntanos, por favor. Mira, se trata de una cápsula que estaba aquí en la residencia de la embajada. Cuando la residencia de la embajada estaba en Las Lomas. Por lo tanto tenía un patio. Hoy día tenemos un departamento. Un patio, un jardín bien bonito. Y un día con mi señora empezamos a mirar y abrimos una lona que cubría dos objetos. Uno era un moai, tú sabes lo que es los moai. Los moai, esta figura que está en la isla de Pascua. Bastante ordinaria, diría yo, porque era de cartón de piedra. Que se trajo conjuntamente con la cápsula para una feria de las culturas. En esa época entiendo que se hacía ahí en Reforma. Y la otra, el otro bulto que veíamos enorme, encontramos que era una cápsula. Y como yo conocía bien la historia, dije, esta cápsula no va a quedar aquí de fierro viejo. No la voy a poder devolver nunca a Chile. Y me di cuenta que era una réplica. Y empezamos en la embajada a levantar un proyecto que fue financiado tanto por recursos mexicanos como recursos chilenos. No muy caro, porque se trataba de arreglar bien la cápsula y que fuera lo más similar o igual, así por lo demás así quedó, igual a la cápsula Fénix 2. Cosa que hicimos aquí con una empresa una pequeña empresa que nos ofreció a bajo costo rehacer bien la cápsula en aquellas partes que estaba deteriorada.
Y por lo tanto, cuando al final, cuando la vimos, quedó igual. Quedó exactamente igual, con las mismas dimensiones, con el mismo diámetro. Pusimos un minero, claro, un minero, un maniquí. Claro que quedó, parece un norteamericano adentro, ¿no? Parece un rubio. ¿Por qué pusieron? Pero no pudimos encontrar uno que fuera moreno, de cabello negro, de ojos café, como somos todos los chilenos. Bueno, pero en fin, pero eso es un detalle. Es un detalle. Por la estatura creo que soy yo. Sí. No es güero, él no es güero. No es güero. Tú tienes de güero lo que yo de alto. Nada, absolutamente. No, mi pelo es blanco total. Entonces el maniquí es güero. Bueno, entonces vamos a ver si lo cambiamos. Pues Ay, le dije sí. yo al señor alcalde Castro de Guanajuato, le dije, mire, ese es un buen minero, pero de chileno tiene poco. A ver si lo cambiamos un día. A ver si le ponen, por favor, tantito bigote, por lo menos. Un par de bigotes, por lo menos, por cierto. Entonces, bueno, Guanajuato se ofreció para que, como ciudad minera, Claro. recibir esta donación. Y bueno, ha sido una ceremonia muy bonita, muy bonita. ¿Cómo fue? Primero hubo una sesión del Consejo Municipal, presidido por el señor alcalde Castro Cerrillo, donde, en fin, se habló de lo que había sido la tragedia de San José, y se me honró con visita distinguida, cosa que, por cierto, agradezco eternamente, porque Guanajuato a mí me encanta como ciudad, es una de las ciudades más bellas que tiene México, y porque además muy minera. Muy minera, Pero, esos pues, ahí caminos, está esas calles que tiene Claro. debajo de la ciudad son únicas en el mundo. Y bueno, pero fueron recibidas con mucho cariño, fueron recibidas como expresión del afecto, el cariño, de las relaciones de amistad que tiene Chile y México, que se Nos expresan en queremos mucho, ¿eh? Yo creo que Nos queremos somos mucho, tan sí. similares dentro de la diferencia, por cierto, pero somos desde siempre, desde el siglo XIX. Yo he investigado mucho. Además, algunos chilenos todavía en el campo de nuestro país creen que las rancheras son chilenas, y no Ay, hay caso que los convenzamos que las rancheras no son chilenas, son mexicanas. Claro. Y hay festivales de charros en Chile. No hay en otra parte de América Latina donde hay 3 festivales de charros y llegan charros vestidos como corresponde, como charros. Ay, qué Y belleza. por cierto, ninguno conoce México porque es caro venir. Normalmente son gente humilde que se dedica a la música Qué mexicana. belleza, ¿no? De modo tal de que entregar esta cápsula a Guanajuato nos salió a todos del corazón. En algún momento pensamos que pudiera irse a Zacatecas, pero encontramos que me parecía mucho mejor que tuviera un lugar más cercano a Ciudad de México, además, que la viera más gente. Y quedó muy bien junto con una exposición que recorre toda la escala del edificio. Por lo tanto, toda la persona que vaya viendo la cápsula va a ir viendo al mismo tiempo una exposición de lo que fue el rescate. Están ahí unas fotografías maravillosas, muy bien, de muy buena calidad, en donde se conoce muy bien de lo que estaba pasando fundamentalmente arriba, no exactamente abajo donde estaban los mineros, sino que lo que se hacía en la superficie para rescatarlo. Así que es una exposición completa. Señor embajador, ¿dónde estabas ese día? El día del rescate. ¿Estabas en tu país? Estaba en mi país. Yo hacía muy poco tiempo había dejado de ser senador por Atacama, por el mismo lugar. Hacía meses. Yo había dejado en marzo y esto fue en agosto. Estaba en Rancagua, exactamente donde yo nací, porque soy hijo de minero. Rancagua tiene el mineral más grande subterráneo del mundo, se llama El Teniente. Y estábamos con un actual senador, Juan Pablo Letelier, hijo del canciller que fue asesinado en Washington, y nos enteramos de aquello. Y fuimos inmediatamente a la Codelco, que es la gran empresa minera de Chile, que es del Estado, a averiguar exactamente lo que estaba pasando en Copiapó, y ahí nos informaron de que se había producido un derrumbe en esta mina de San José. Y ahí empezamos ya el ciclo del interés, ya particularmente aquellos que conocemos bien de Atacama, que tenemos mucho cariño por esa región, que nos cobijó a mí, en mi caso 20 años de senador, la gente siempre me eligió. Y bueno, ahí empezó el momento en que todos nos empezamos a preocupar, de que ojalá no fuera una tragedia, sino que fuera un momento más de como la naturaleza nos ha puesto a prueba a los chilenos tantas veces, con terremotos, tsunamis, aluviones, tragedias de esta naturaleza,
y siempre hemos salido bien parados. Y se fortalece el espíritu de los chilenos, justamente por la tragedia, porque todos los años tenemos terremotos devastadores, todos los años tenemos pasado, tsunamis, y por lo tanto, una tragedia más, por cierto, nos iba a fortalecer, y yo creo que, como Omar muy bien lo refleja, salí fortalecido, de adentro salí fortalecido, como creo que todos los chilenos salimos fortalecidos, porque podíamos hacer lo que hicimos, hacer esa cápsula, poner la ingeniería, nuestros mejores hombres y mujeres que pueden dar fe de que son personas creativas, que encontraron los mecanismos como para que los 33 por ningún motivo fallecieran. Vamos a una pausa y regresamos en esta conversación, en este compartir vida, ¿no? De nosotros cuatro con quien nos hace el favor de escucharnos, que creo que en este día entraremos en reflexiones sobre lo que es importante en la vida. Veo que los tres presentes tienen raíces mineras y van a sembrar raíces mineras. O sea, la minería es parte de sus vidas, es parte de sus antepasados, es parte de su país. Qué belleza, ¿eh? ¿Cómo se llama el lugar, embajador, donde naciste? No quiero olvidarlo, es una referencia muy importante. El lugar se llama, el campamento donde estaba el mineral se llama Sewell. Es el nombre de un norteamericano que fue el primer propietario de esa mina, Mr. John Sewell. Y la mina se llama El Teniente. La mina propiamente tal se llama El Teniente, y así es conocida en el mundo, porque fue descubierto por un teniente español que iba huyendo de las fuerzas de la independencia. Después que Chile se independizó, después de una guerra, la batalla de Maipú, este teniente español se le ocurrió atravesar la cordillera. No sé si llegó a Argentina. Yo tengo la impresión de que no, porque atravesar 5.000 o 7.000 metros de altura es muy está difícil. Canijo, ¿no? Y por eso se le puso el teniente, porque él descubrió esa mina. ¿Y el lugar? Está en medio de la cordillera, está en la mismísima cordillera. Ese mineral está en la mismísima cordillera, y todos los túneles que tiene esa mina podrían dar la vuelta al mundo. ¿Cómo? Sí, la longitud del desarrollo. La longitud del desarrollo de que esa mina ha llevado hasta el momento son tantos kilómetros que podrían dar vuelta al mundo, vale decir, tendrían 40.000 kilómetros de longitud. No, bueno. No. A mí sí me están dejando con esto de los números y de las distancias. Mina, la subterránea, que es Teniente, la más grande del mundo, y la mina Rajo Abierto, que también es del Estado de Chile, de Codelco, de empresa del Estado. La Rajo Abierto es la más grande del mundo, que está en la segunda región, Chuquicamata, digamos. Y hoy día Chuquicamata pasa a ser explotada subterráneamente. Ya se ha explotado y tenemos cobre ahí, gracias a Dios, para muchos años más. Y va a ser... Bueno, ahorita me quedé pensando, platicando con el señor embajador de Chile en México, Ricardo Núñez Muñoz, con Omar Reigadas, minero sobreviviente de aquella historia de los 33 mineros chilenos, con Reinaldo Leiva, secretario general de Minería de Atacama. Un mexicano que estudió en la UNAM, el doctor Navarro, empezó a sacar muestras del pico de Orizaba en México. Y después de esas muestras se fue al desierto de Atacama y estudió todas las condiciones del desierto de Atacama. E hizo una tesis que presentó frente a la NASA diciendo: las condiciones del desierto de Atacama, con parte de las condiciones del pico de Orizaba, son las condiciones de Marte. Y cuando lanzan el robot Curiosity, es este mexicano, el doctor Navarro, el que recupera las muestras y mueve el robot gracias a su desierto. Si él no hubiera estudiado el desierto de Atacama, no habrían podido encontrar las mismas condiciones que encuentran en Marte, en una parte de Marte. Y entonces la NASA no podría tener la información que hoy tiene de este planeta. ¿Lo pueden creer?
Es una belleza, ¿no? La unión de México y Chile, los mexicanos, los chilenos, cómo al cabo tenemos historias tan bellas en común. Hace tiempo que ustedes estuvieron en el programa ¿Qué tal, Fernanda? Yo te pregunté a ti, Omar. Estuviste 69 días a 720 metros en el fondo, en una mina. ¿Qué es lo importante en la vida, Omar? Porque, y ahorita vamos con el señor embajador y con Reinaldo, pero pues son momentos en donde uno piensa, se cuestiona, analiza, llora, en fin. ¿Qué es lo importante para ti en la vida? Para mí lo más importante en la vida yo creo que es la familia, porque el tiempo que pasé encerrado me hizo mucha falta. De hecho, solamente de recordarlos a todos ellos, lloré varias veces dentro de la mina. Y no me da vergüenza decirlo porque el hombre llora de impotencia, llora de amargura, y yo lloré de impotencia de no poder comunicarme con ellos y decirle yo estoy bien, para que estuvieran tranquilos. Y ahí me di cuenta la importancia que tiene la familia en la vida y la importancia que tiene llevarse bien con ellos. Más que cualquier cosa, porque en algunas de mis charlas yo hablo del tema del dinero, que no es tan importante en la vida, sino que es necesario. Porque yo dentro de la mina andaba con 280.000 pesos, dinero chileno, que es más o menos como un sueldo básico allá, y no me servía de nada. No tenía que comer, no tenía agua buena para tomar, pero tenía plata. Y sin embargo, afuera, mi familia estaba luchando por mi rescate. Estaban, de cierta manera, presionando para que no nos dejaran dentro de la mina. Aunque siempre en mi vida he pensado yo que la familia es lo primero. Y estando dentro de la mina me dio mucho más fuerza a mi creencia o los valores que me dieron mis padres, que puede pasar cualquier cosa, pero uno tiene que siempre estar con la familia y ser siempre mejor persona, siempre luchar por ser mejor persona. Por eso que para mí lo más importante en la vida yo creo que es la familia y respetar a las demás personas. ¿Qué recordabas de tu mujer? ¿Qué recordabas de tus hijos? ¿Qué recordabas de tus padres? ¿Qué recordabas o qué pensabas de lo que no ibas a ver ya? Bueno, la verdad es que lo que más me costaba asimilar en ese momento era que no iba a volver que no iba a ver crecer a mis nietos, a los más pequeñitos que habían quedado, porque resulta que una semana antes, día domingo, menos de una semana, nos juntamos todos en un parque a celebrar el cumpleaños de uno de mis nietos. Y por esas cosas de la vida, no sé cómo, llegaron todos mis hijos, mis nietos, 18 nietos, 4 bisnietos. Y la semana anterior había viajado a Vallenar, que es una ciudad que está cerca de Copiapó, en donde está mi familia, desde ahí soy yo de Vallenar. Y compartí con ellos, después de estar todo el día, jugar a la pelota, comernos un asado con mis nietos, después cuando está dentro de la mina, yo se me venía a la mente decir, Dios me dio la oportunidad de despedirme de ellos. Esa fue la despedida. Y eso me daba mucho dolor de no poder volver a verlos después. Pero me aferré a la fe y dije, no, Dios me va a sacar, porque si hubiese querido que muriera, habría muerto en el derrumbe. Y si estoy vivo es porque voy a salir. Y si salgo con vida es porque Él necesita que yo haga algo. Por eso donde yo a las partes del mundo donde he ido, que voy a hacer charlas motivacionales, mi mensaje es un mensaje cristiano. Para mí fue muy importante la fe porque me ayudó mucho a estar firme y creer que mi familia estaba afuera luchando por mí. Es que mientras te escuchaba decía yo, bueno, y luego cómo hay familias que se tienen así uno al lado del otro y no se hablan, están en los teléfonos. Hoy estás más cerca del lejano y estás más lejos del cercano. Esto que acabas de decir me hace querer tirar los mentados celulares, mugrosos teléfonos a la basura, porque qué lejos, ¿no? Ese mismo tema lo hablo mucho yo en mis charlas, el tema de la comunicación, que se ha perdido hoy día la comunicación familiar, ya no se conversa un almuerzo,
Ya no se conversa un desayuno, una once o una cena. Cada uno con su teléfono y nadie sabe si están ahí o no están. Yo lo hablo mucho ese tema en la charla. En tu caso, Ricardo Núñez Muñoz, embajador de Chile en México, te toca la dictadura. Estuviste en la cárcel 9 meses. También tuviste tiempo para pensar, embajador. Y en ese momento pues no eras ni embajador, ni senador, ni pues, o sea, ya no importa el puesto, ¿no? Ni siquiera habías llegado a estos logros. En tu caso, y haciendo una reflexión de vida con ustedes tres, estando en una celda, ¿dónde estaba tu familia? ¿Sabía? ¿Cómo fue esa parte y qué es lo importante en la vida? Mira, yo era vicerrector de una universidad que se caracterizaba por ser muy vinculada con los partidos de izquierda y con el presidente Allende. Fueron muchos los estudiantes, muchos los funcionarios, entre ellos Víctor Jara, que cayeron en el estadio. Yo caí en el Estadio Nacional, que es el principal estadio de Chile, que se llenó de presos políticos. Y después fuimos llevados algunos a campos de concentración. Yo fui llevado a una cárcel, se llama la Penitenciaría de Santiago, y ahí, por cierto, sufrimos los rigores que sufren todos los presos, particularmente en este caso los presos políticos. Fuimos procesados, curiosamente no sé qué delito habré cometido, pero fuimos procesados igual, por un señor de oscuros recuerdos en nuestro país, que se llama Arellano Stark, que posteriormente se subió arriba de un helicóptero y fue asesinando durante semanas a chilenos por todo el norte de nuestro país. Y salí en libertad, y por cierto, 2 cosas cambiaron. Primero, el saber que habíamos cometido errores, que los golpes de Estado no solamente eran producto de la maldad de parte del ejército y de las Fuerzas Armadas, y de un sector de la población de nuestro país que creía que la única manera de terminar con Allende era matando, asesinando y generando las condiciones que se generaron, sino que además habíamos cometido errores, quienes éramos partidarios de la Unidad Popular. Eso me sirvió, en segundo lugar, para reflexionar cómo podíamos hacer nuevamente en nuestro país lo posible para que nos reencontráramos en la democracia y en la libertad, que nunca pensáramos en terminar con ella. Yo creo que el gran logro, si se puede llamar así, o que hoy en Chile son muy pocos los sectores que están dispuestos a llevar sus ideas y sus planteamientos, sus visiones de la sociedad y del mundo y de la economía, terminando con la libertad y la democracia. Terminamos por valorar la democracia y la libertad. Solo cuando se pierde, se valora. Solo cuando se pierde la relación con la familia, como dice Omar, se valora la familia. Y yo también ahí empecé a valorar la familia, por cierto. Y terminé el exilio en Alemania. Lamentablemente el exilio fue muy duro. No recomiendo para nadie el exilio. Algunos creen que el exilio de los chilenos fue como aquí en México, más de 5.000 chilenos. Fueron momentos de solamente placenteros, ¿no? De estar lejos de la patria. Por algo el exilio se inventó en tiempo los griegos, ¿no? Estar lejos de la patria, del lugar que lo nació, que lo vio nacer, el lugar donde tiene sus afectos, sus cariños, en donde quedan, en fin, familiares, es muy duro. Y eso es muy duro también para mi primera mujer y para mí, que terminamos separados. Y quiero decirles que más del 40% de los chilenos que salieron terminaron separados, los que salieron casados, por cierto. Porque es muy duro, las familias a veces no resisten. Porque uno se pone neurótico, si no tiene dinero, si no tiene trabajo. Si tú llegas de Santiago, de Chile o de cualquier lugar de nuestro país, llegas a Noruega, por favor, pasas muchos meses antes de saber qué es lo que te está diciendo un noruego. Solamente la barrera del idioma te afecta. Yo llegué a Alemania y no sabía alemán. Bueno. Y eso te afecta muchísimo, y sobre todo si tienes un hijo, que en el caso mío tenía 2 años, y él a los 6 años hablaba alemán, no hablaba castellano. Por lo tanto, la incomunicación que se me produjo con mi hijo era brutal, porque él hablaba muy bien alemán, hablaba pésimo castellano, y yo no sabía castellano, no sabía alemán, y, en fin, esos tipos de dramas que se producen hacen que las familias
se ponga a prueba. Así, todos aquellos que resistieron, todas las familias que lograron mantenerse como tal, hay que sacarles el sombrero, porque la mayor parte terminaron en tragedias familiares, por decirlo de alguna manera. Lo mío no fue tragedia, pero fue un momento muy duro de separarme de mi señora, la mamá de mi hijo. Pero bueno, así fue pero fue muy duro. Y después la lucha contra la dictadura, y eso fue mucho más duro. ¿Clandestinamente? Sí, tuve 2 años y medio de clandestino. Me llamaba de otro nombre, porque no quería seguir viviendo en España, donde llegué, y quise volver ¡Qué historia! a reconstruir el partido del cual formo parte de los 14 años. Y bueno, pero felizmente ganamos. Felizmente tenemos la satisfacción que conjuntamente con todos los demócratas chilenos le dimos nuevamente libertad y derrotamos la dictadura, sin que se derramara más sangre. Eso fue muy importante. ¿Cuántos nombres has tenido? Muchos. 2 básicamente. Uno me llamaba Pedro Jiménez en Alemania y en Chile me llamaba Simón González, con pasaporte incluido. Reinaldo Leiva, después de escuchar a Ricardo Núñez Muñoz, embajador de Chile en México, a Omar Reigadas, ¿cómo es posible que estés vivo? A ver, tenemos unos cuantos minutos, 6, 7. ¿Qué te pasó? No, yo estaba trabajando en un amigo me pidió que le hiciera un favor. Yo estaba trabajando en una construcción de una excavación. Yo soy experto en explosivos. Entonces, en esa época que todavía estábamos en plena dictadura, que es lo más interesante del tema. Chile. En Chile. Y yo estaba haciendo un trabajo en una empresa de una explosión controlada que había que hacer en un edificio de una empresa agrícola, y un amigo... y el uso de los explosivos estaba administrado por los militares. Entonces, para obtener esos permisos uno tenía que tener toda la documentación. Los explosivos se entregaban con un código para saber quién lo usaba y dónde lo usaba. Estaba registrado con un número de serie. Y un amigo me pide un favor porque tenía una faena minera en la cual los camiones no podían bajar porque era muy corto el desarrollo que tenía la curva, y yo voy y le digo que haga las perforaciones, mandé un perforo, hiciera la perforación, y yo un día domingo fui a buscar irresponsablemente, yo tenía 35 años, irresponsablemente voy a buscar el explosivo, que lo tenía más o menos a 100 kilómetros, y el día domingo dije, no hay nadie, voy a hacer ese trabajo, porque era un favor y yo sabía lo que iba a hacer. Cargamos los tiros y el minero me dice, ¿por qué no yo que le fuera a ver la mina, en qué condición estaba? Y cargué unos tiros en una parte, los quemamos, lo hicimos, y la segunda parte le digo yo al perforo y al ayudante que ellos cargaran los tiros y los quemaran, porque es su especialidad. Y yo entré a la mina a ver, para darle la opinión. Bueno. Y cuando vengo saliendo de la mina, empiezan a salir la explosión, y según el perforo los contó, y me dice, jefe, están todos los tiros, salieron todos los tiros, el término que se usa, que no ya eran, me parece que eran 9 o 11, y yo tomo la decisión de irme por el camino para ver en qué condiciones había quedado, porque él después tenía que ir con la máquina a sacar el material. Una irresponsabilidad, lo reconozco, porque por norma uno dice que una explosión a campo travieso, o sea, abierta, son 15 minutos desde que se hace la tronadura hasta que uno puede acercarse a eso, y cuando es interior mina, subterráneo, es media hora. Y yo me fui a los minutos. A los minutos, salí 5 minutos, 2 minutos, no sé el tiempo, es relativo. Pero yo me voy acercando y ellos se quedan atrás el perforo y el ayudante y el minero, el dueño de la mina. Y yo voy avanzando y estoy a 3, 4 metros y veo que está saliendo el humo. Ha salido es como las películas, el humo. Y no alcanzo ahorita. Yo andaba con mi casco y en ese minuto perdí no supe qué más pasó, hasta que a las 6 de la tarde desperté en el hospital y un amigo me tenía tomado la mano, y ahí reconocí, porque me empiezo a suturar. Yo tengo un corte que después me hice una cirugía en la cara. Y veo al lado, y las 2 camillas, y está el perforo y el ayudante, uno estuvo 13 días en la UCI y el otro 12, ninguno de los 2 murió,
Y yo no hay una explicación cómo pasó. Y esas cosas de la vida. En ese minuto yo jugaba fútbol por el hospital regional de Copiapó, de la región. Entonces la persona que estaba me tenía de la mano era un paramédico, y la persona que me estaba eran dos compañeros del equipo que jugábamos. Y la verdad que fue un milagro. O sea, ¿te explotó? Claro. ¿A 3 metros? A 3 metros. Pero fueron más o menos 4 toneladas de roca que de suerte. Y no hay una explicación cómo. Yo sí le doy la explicación. Científica sí, porque como estaba tan cerca, era tanta la cantidad de material que la onda expansiva me llevó con todo. Entonces no había velocidad. Todavía en la roca, cuando sale, la velocidad parte de cero y va aumentando. Entonces no tenía la velocidad, y por eso me llevó, y no fue tanto el daño que tuve. Yo no tuve ninguna. Y tomé la camioneta, eché los mineros arriba y me los llevé, llegué al hospital con ellos. Pero eso ¿Y tú no hay no te registro. acuerdas de eso? Nada, no hay registro de eso, por donde fui, no, nada. Entonces, eso a uno le hace tener un cierto grado de creer en algo, no sé, lo que dice Omar, yo lo comparto plenamente. Lo que dice el señor embajador. O sea, uno está en situaciones tan difíciles que uno... algo ocurre para que eso pase, y eso es lo que decía, tener fe y confianza en lo que uno hace, no sé. ¿Qué es lo importante en la vida? ¿La familia igual? Sí, exacto. Es un soporte muy importante para desarrollar el proyecto individual y también colectivo de la sociedad que uno quiere construir, una sociedad más justa. Yo milito en un partido que de los 16 años, y creo en esa causa. Creo que de esa manera uno puede hacer una mejor sociedad, donde sean más inclusivos, más tolerantes. Usted decía de las comunicaciones. Yo creo que el decirle a alguien te quiero, te saludo, que te vaya bien, dar la mano, es cosa que muchas veces nosotros no nos preocupamos de eso, y eso creo que es una forma de poder transmitir, digamos, lo que uno quiere para nuestra sociedad. A mí me dejan sin palabras los tres, y creo que quienes hemos estado escuchando todo esto que se envuelve al cabo en un significado de vida, gracias por compartirlo, porque nos devuelve a lo importante. Y lo importante es el abrazo. No nos hemos dejado de ver a los ojos ninguno de nosotros cuatro. Hemos estado metidos, inmersos aquí, contando historias, sus historias. Venía un sobreviviente, no, son tres. Son tres, y yo les agradezco enormemente pasar por este espacio para recordar qué es lo importante. Brevemente, ¿con qué te quedas, Omar, de esta plática? ¿Con qué te vas? Bueno, me voy con algo que no lo había pensado, que era porque no había compartido nunca con ellos dos, y tenemos también algo en la vida que es muy parecido. Reinaldo, con el tema del accidente, que también trabaja en la minería, un explosivo que es muy peligroso. Con el señor embajador, me imagino el sufrimiento de estar preso, el sufrimiento de estar fuera de su patria. También yo en ese tiempo sufrí porque me tocó estar al otro lado de la moneda. Yo le hice guardia a presos políticos, estaba haciendo el servicio militar. Entonces para mí también fue muy fuerte cuando me amenazaban si no hacía lo que ellos me decían. Yo haciéndole guardia a un primo sin saber que él estaba ahí, que era preso político. Entonces también quedaron esas secuelas de los abusos psicológicos que se hacían en ese tiempo. Entonces yo ahora creo que yo me voy con dos compañeros que también han sabido o han pasado por situaciones fuertes en la vida. Señor embajador, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te vas, Ricardo Núñez? Me quedo con Simón. esta sensación de que los seres humanos, cuando somos capaces de enfrentar tragedias, y lo hacemos con la fe, puede ser religiosa u otro tipo de fe, cuando lo hacemos con la voluntad, puede ser distinto tipo de voluntad, estamos en condiciones de enfrentar muchas veces dramas, situaciones difíciles, límites. Y eso creo que me queda muy claro, conociendo muy bien ahora a Omar, por cierto lo conocía de nombre, y conociendo, bueno, que ya nos conocíamos mucho tiempo, a Reinaldo.
y creo que ese es un rasgo muy característico de la zona minera de la cual ellos provienen, de la cual yo fui senador. Atacama es una región de sacrificio, de voluntad y de fe. ¿Y tú, Reinaldo? Creo que es una lección de vida. Me voy con la confianza y la fe en que uno todavía tiene mucho que recorrer y mucho que entregar. O sea, hay cosas que el hombre de bien está destinado a hacer las cosas que le corresponden. Y yo creo que hoy día estar en este lugar, lo decía en un principio, un privilegio y también una oportunidad importante de poder transmitir lo que uno piensa, que en realidad también saber que los seres humanos en todas partes del mundo somos iguales.